Buenos días. Buenos días a todos, a todas. Como dicen, mi nombre es Miguel Zavala y lo que voy a presentar hoy voy a poner un timer porque este, cuando arranco no paro. Y lo que voy a presentar hoy día es un honor, primeramente, estar aquí presente con ustedes, padres, maestros, maestras. Voy a tocar unos temas importantes y esos temas no solo son sobre la integración de lo que son los estudios étnicos. Voy a explicar un poco de qué es eso y cómo podemos integrarlos en la educación bilingüe, multilingüe. Pero lo que quiero hacer, y estoy un poco nervioso porque una herramienta que nos dan los estudios étnicos es entender el momento histórico en el que estamos. Y voy a tener que hablar sobre temas difíciles que están ocurriendo hoy. Porque si viene uno de los estudios étnicos y no hablo de esto, no le estoy haciendo justicia a lo que es estudiar estudios étnicos. Pero lo que intento hacer, y recuerdo a mi hijo Santi, que está jugando fútbol ahorita en este momento, que hay que también llevarla de paso a paso. El desarrollo humano, ya sea un niño en el fútbol que está aprendiendo, hemos visto cómo los han elevado de principiantes en recreacional, cuando empezó a los 8 años. Ahora ya están, no sé si él tiene algunos hijos en fútbol y los mete uno a otros niveles. Ya entraron a Flight 1 y su coach es un maestro, es un middle school teacher. Él es pedagógico. Él siempre está viendo el potencial de los niños. No los regaña. Los que están regañando son los papás. No se han ido a juegos de fútbol, los papás aceleran. Y el maestro con calma, a todo momento, los está enseñando con un cariño. Es un coach excepcional. Pero dentro de los marcos de ser coach, no lo reconocen como un coach. Dicen, he's just a middle school teacher. I beg to differ como papá y como una persona que siempre ve el aprendizaje. Y relaciono esto sobre mi hijo Santi porque así quiero encaminar hoy. Quiero que sea una experiencia pedagógica. Entonces voy a presentar ciertos conceptos y voy a encaminar y facilitar una plática, por lo menos si no es en términos de diálogo, porque yo soy el que estoy hablando aquí en el micrófono. Van a ser diálogos internos que siempre tenemos. Siempre como humanos estamos reflexionando. Y es algo que no nos quiten la capacidad de pensar y reflexionar. Entonces, es lo que les voy a proponer hoy. Y entonces, los temas, la intersección de lo que son los estudios étnicos, educación bilingüe. ¿Qué es ese diálogo? ¿Cómo podemos integrarlo? A disclaimer, and I'm going to trans language, porque así es como también yo soy mexicoamericano, pero yo aprendí hace poco de mi mamá que yo estaba todo en clase de español, lo que era del kinder hasta el 6º año. Yo no sabía eso, lo puedo escribir, pero lo que pasa, ocurren ciertos cambios y se acaba el español, we forget everything, and then it was all English since then. Pero lo que estoy comentando es que lo que no hemos visto, y no va a ser parte de mi presentación, que en los estudios étnicos no tenemos la justicia social en términos de lengua presente. The way we do ethnic studies is in English, the way I'm speaking now. Y aún todavía no hemos encaminado unos estudios étnicos que sean bilingüe y multilingüe. Pero ese no es mi tema. Mi tema es estar en el aula, pensar los estudiantes y cómo podemos elevarlos, ¿verdad? Entonces, también lo que voy a hacer es hablar sobre el tema de la competencia sociocultural, la capacidad sociocultural. Y hay un concepto que a mí yo creo que es un concepto más exacto, más fuerte, más contemporáneo, es la interculturalidad. Y voy a hablar un poco sobre eso. Y el argumento que voy a presentar es que hay que descolonizar. Y normalmente esos términos descolonizar, ¿de qué está hablando? Yo lo voy a explicar. Pero hay que descolonizar, cambiar el currículo que en gran parte es eurocéntrico. Repito, el currículo que es eurocéntrico, no solamente porque es en English, pero el contenido en el que se hace lo hace eurocéntrico y por lo tanto estudiantes no se conectan y eso tiene un gran impacto. Voy a empezar con el Inlakesh. ¿Y quién ha escuchado del Inlakesh?
Okay, are you all teachers? Son maestros, maestras. Lo vamos a hacer juntos y esto es algo que se hace en los estudios étnicos, en muchas clases. Vamos a empezar con In Lakesh, todos juntos, y vamos a leer de arriba para abajo. We're going to do it bilingually. Cuando estaba en Chapman, they translated to 4 different languages. It's real beautiful. Pero vamos a empezar y vamos a ver cómo se escucha, ¿verdad? Empezamos con In Lakesh. 1, 2, 3. In Lakesh, tú eres mi otro yo. You are my other me. Si te hago daño a ti, if I do harm to you, me hago daño a mí mismo. I do harm to myself. Si te amo y respeto, if I love and respect you, me amo y respeto yo. I love and respect myself. Y esto viene de El Pensamiento Serpentino, Luis Valdés. Es una traducción de una filosofía maya. Déjalo repito, es una traducción de una filosofía maya, indígena, ancestral. Y qué bonito mundo fuera si estuviéramos de esta manera viviendo, ¿verdad? Que yo, a la persona que veo, al prójimo, don't want to get too theological here, es parte de quien soy. Y como yo me porto, también es una reflexión a ustedes. Pero el mundo no lo estamos viviendo de esta manera, está en caos. Interesantemente, y se está grabando, y qué bien, el In Lakesh está prohibido bajo el estado de California. Y luego, this is crazy. I have to code switch back to when I think in English, man. Y lo han prohibido porque dicen que primero está enseñando religión y segundo que es azteca. Yo no uso la palabra azteca. This is Mayan philosophy, not what. Eso me da de decir que el Governor Newsom también y otros necesitan un poquito de estudios étnicos porque están confundiendo personas, ¿verdad? Es como decir, you're Guatemalan. Sé que es un concepto nacional moderno. Guatemalans are Mexicans. We can't do that. Eso no se hace. Entonces, el In Lakesh no está enseñando religión, está enseñando una manera de ser y estar en el mundo. Es una manera bonita. Nuestras historias de esperanza y lucha son importantes. Un poco de quién soy. La foto que se ve a la izquierda hacia arriba, mi abuelito José Hernández está ahí, es el segundo con el gorro. Y ahí está mi tío en Jalba, Zacatecas, ahí en la pizca, con mi tía Judith, más o menos el 86. Y abajo tengo una foto de la mesa de mi tía Socorro en Vernon. Mi mamá trabajó 50 años en la costura, trabajó haciendo la costura como unos 35 y luego se hizo manager. Y voy a explicar qué es lo que hizo mi mamá y cómo es qué fue de su conocimiento que la elevó a ser un manager. Pero esto es parte de quién soy y es parte son las personas que me han dado la fortaleza y el conocimiento de llegar a donde estoy. Aunque ya no están aquí mi tía y mi abuelito, mi abuelita. Ellos son parte de mi formación. Y pero mis padres y mis madres también siempre están presentes. Y es algo que en los estudios étnicos enseñamos. No eres un individuo. El concepto del individuo es un concepto eurocéntrico. Somos individuos. Para mí me da miedo pensar que yo nomás soy y no hay nadie más. Es más, yo nunca he estado solo. Si están con mi mamá, siempre mi mamá se mete en todo. Y mi hijo, ¿dónde estás? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y tienes hambre? Estamos en un espacio relacional. Siempre estamos en comunidad. Pero mi padre me dice la fundación es lo más importante. Tienes que hacer buenos cálculos. Él trabajaba haciendo colchones. Y la razón por qué los colchones ahora ya se doblan, ¿se han fijado? Si los ordenan de Amazon, vienen como una tortilla doblada y mi papá no entiende cómo. Pero antes no se doblaban porque él construía las M's que iban al lado. Trabajaba por unos rusos y él trabajaba y hacía eso, lo hizo 25 años. Se lastimó la espalda. Se lastima la espalda y luego se hace constructor. Qué interesante, ¿no? La necesidad, pero la necesidad económica. I'm like, Dad, you're backbreaking work. Pero él me ayudó durante la pandemia a construir lo que son las pérgolas, las ramadas, como techos, ¿verdad? Pero no totalmente cubiertos. Y me cobraban un presupuesto era como de 12,000 y una persona 6,500. Mi papá y yo ahí lo hicimos por $680.
con el conocimiento que él tiene. Y yo me acuerdo cuando estábamos construyéndolas, me dijo, la fundación es lo más importante. Estamos hablando de la fundación de la estructura. Tiene que llevar como 200 libras cada poste de cemento y construirla bien. Por favor, no compren los prehechos que están en Home Depot y encímenlos, porque se van a caer. Y ahí está una foto, mi papá, en Anaheim, donde nos dedicamos con una agrupación sobre la lectoescritura en las comunidades a construir the community libraries. Y mi papá les dio todo, les dijo, these are the ratios y todo. Él estudió al segundo año en México, es de Guanajuato. ¿Cómo es que una persona que estudió al segundo año en México tiene tanto conocimiento de estructura y todo? Y esto lo he comentado en otras pláticas, porque cuando mi papá me hace a mí el peón, y está bien, él es el que tiene el conocimiento y él no se puede arrodillar, yo sí, aunque ahorita batallo, ¿no? Está haciendo frío y las riumas, pero traemos todo el material de Home Depot, lo ponemos todo, y mi papá me dice a mí, luego, ¿ahora qué? Y sinceramente yo no sabía what's the next step. Y mi papá me dice, tienes un doctorado, pero no sabes hacer nada. Y ustedes entienden a lo que va. Y no me está faltando el respeto, es humility. Entonces, me queda esto y lo traigo aquí. La fundación es lo más importante. La fundación en los valores, la fundación en la aula, la fundación en cómo somos. Es lo más importante. Lo otro, mi mamá, ella en la costura dice, hay que saber más allá que coser. No nomás es de coser cosas. La que sabe la prenda puede escocer y hacer planos, corregir errores. Pero mi mamá, ¿a qué se refiere esto? Es la arquitectura de lo que son la ropa. Saber descoserla y de ahí hacer planos y de los planos traducirlo todo a construir. Entonces, yo lo que traigo aquí, lo que vengo a decir es que las bases de conocimiento, las bases de valores, es lo más importante que llevamos. Aquí son más fotos. Este es el Corral, le llama mi papá. Y es un restaurante que va a abrir. Está retirado con su chequecito de $800 al mes. Dice allá en México, en Jalpa, it's like having 20,000, ¿verdad? Y lugares como Jalpa no es como Jalisco, no es como en otros sitios donde es caro. Ahí es muy barato, especialmente en Jalpa. La foto que tiene está por terminar el restaurante. ¿Y qué es lo que hace? Aprendimos. Hace eventos. Se dedica a hacer ribs, barbecue ribs. Is one of the few people doing it. Regala la comida. Y mi mamá se enoja. ¿Por qué? Porque lo que más importante para él es ser comunidad. Es conocido. Todos se intercambian. Y eso fue lo que mis hijos vieron. Mis hijos han ido a Cancún y todos los sitios turísticos por los privilegios que tenemos. Pero cuando fueron ahí, pregúntenle a mi hijo. I was free, Dad. Estaba libre. Pero en este contexto en el que estamos, les presento también un poco el contexto de quién soy yo. En este momento estoy haciendo estudios étnicos. Esto hacemos en el aula. No puedo empezar nomás hablando y correr con temas. No es como lo quiero hacer. Esas son fotos de mis clases, 18 años, preparando maestros. Yo fui maestro en Nemitz Middle School. Eso fue antes de Prop 227. Y yo también era un subdirector y era también el department chair del programa bilingüe. Y vimos todo el cambio. Cuando cierran todo, eliminan libros, todo en inglés, y ahora me hicieron parte de the English department. Pero hemos estado entrenando y preparando maestros en los estudios étnicos. Y lo que ahora voy a comentar es sobre el eurocentrismo. Y esto es lo que dice Arif Dirlik. Dice, el eurocentrismo es un patrón cultural de pensamiento que enfatiza las experiencias y el conocimiento europeos como superiores y benévolos. Un patrón que depende de las relaciones coloniales violentas o asimétricas entre Occidente y el otro, que acepta y justifica la exclusión o minimización de entidades y conocimientos no europeos como pasivos e inferiores, ignorantes y subdesarrollados. Esta lógica la vivimos todos los días. Cuando nace mi hija Marilis, mi esposa es quinta generación mexicoamericana, son familias de Sinaloa, la frontera a ellos sí los cruzó. Si llegan a conocer a mi esposa, se ve güera y ella la han confundido como italiana.
She's chicana, Mexican American. Pero cuando nace mi hija, ¿qué es la primera pregunta? Y fue un parto muy difícil. Y mi mamá estaba ahí. La primera pregunta que hizo mi mamá no fue si mi hija estaba bien, porque nació mi hija. Pero preguntó, ¿tiene ojos de color? And I'm saying this and people know what I'm talking about. Y luego me puse a pensar, yo soy moreno, mi mamá es más morena que yo, mis ojos son negros, cafés, también esos son de color. Ella se refería si son, like your eyes, ¿verdad? Como azules, verduzcos. Mi esposa no tiene colores azules o verduzcos. Pero lo digo porque esto lo vivimos en todos los días. Lo vemos en el currículo, cuando vemos los libros que hay. Yo pienso que los que están aquí, ya ustedes están seleccionando libros multiculturales. Pero en general, los distritos, ¿qué tipos de textos compran? Esto es lo que va a pasar. Vamos a ver la mayoría representación blanca y luego, interesantemente, se ven animalitos. Y está bien, yo no tengo nada en contra de los perritos y todo, pero para mí no son humanos. Y afroamericanos, Asian, 5% latine. Y luego nativos, Native Americans, indígenas, grupos de aquí. Esto nos dice que necesitamos mucho que recorrer y hay muchos cambios que hacer. Me han preguntado cómo se hace ese proceso, porque es fácil decir, bueno, es el eurocentrismo, pero hay mecanismos, cómo se seleccionan textos. Son los editores corporativos los que producen los textos. Por ejemplo, yo he publicado libros y Peter Lang es a major publisher. Solo me han dado un cheque de $150. Mi mamá me ha preguntado, ¿cuánto te pagan? 150. Y se ha vendido, les pregunté, porque le cortan y le cortan y le cortan y uno les tiene que suplicar para publicar. Estoy dando un ejemplo que hay mecanismos que controlan la producción de textos. Esto no es una conspiración, es cómo funciona. También lo que ocurre, no sé si es la traducción correcta, el blanqueamiento, whiteness, ¿verdad? Como ver ciertas perspectivas y hacerlas esas las normales. Los maestros, las maestras que están aquí, ustedes también seleccionan textos. No nomás es lo que adopta el distrito. ¿Qué son sus ideologías que están llevándolos a seleccionar textos? Ya sea explícitas, porque una ideología no tiene que ser política y negativa. Puede ser, esta es mi perspectiva. Por ejemplo, mi ideología, mi ética, tal vez es la mejor palabra, es estar a favor y ser por la justicia social. Tengo estudiantes latinos de América Latina, necesito textos, o tengo estudiantes de El Salvador, necesito representación de Centroamérica, no puede ser nomás México. Nuestras ideologías, ¿qué son? Y el proceso de selección que se lleva. Pero los estándares curriculares son también los que van formando qué textos vamos a adoptar. Y en muchos casos hemos visto en los estudios étnicos que los maestros no tienen mucho que decir, porque ya adoptaron un texto. Y hay unos marcos, este es de James Banks, el modelo de integración de contenido multicultural que hemos usado en los estudios étnicos para hablar de los diferentes niveles de integración. Y el primero, él dice, el primer nivel se centran los héroes, las heroínas, los días festivos y elementos culturales discretos. Hemos visto esto mucho en el aula, todo en su contexto. Pero, por ejemplo, a mi hijo, que está jugando fútbol ahorita, cuando estaba en el kinder, sí hubo actividades donde hicieron algo de cultural, culture bags, bonita actividad, pero la manera que están hablando de mexicanos, muy reductivo, or we're going to talk about Asians, y en unas clases hasta we're going to make rice. Claro que el arroz también se come en todos lados, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es como formas de estereotipos o reduciendo personas, todo lo que es una historia compleja a cosas como comida. No estoy diciendo la comida no es parte de cómo somos. Y él dice, James Banks, que hay que entrar a otros niveles. Y dice, hay un segundo nivel. Se agregan contenidos, conceptos y temas, pero el plan de estudio no cambia. Un ejemplo que les voy a dar. Los textos que hacen hoy, primeramente, y mi hija, ella tiene ADHD, voy a comentar un poco de su historia. A ella le confunden y le han confundido los textos. Yo los trato de leer como papá, hacer tarea con la niña, ayudar. Están sobrecargados de imágenes.
¿Sí han notado eso? Es para concentrarse. Híjole, ¿qué está pasando aquí? Entonces, primero es eso, pero lo que ocurre físicamente cuando ven la imagen de una página, el nivel 2 tienen como temas centrales la historia, por ejemplo, de California, y luego en el margen ponen como una nota Native American Perspectives. O sea, se ve marginado, no es central. Y esto es el nivel 2. Pero lo que queremos hacer es ir al nivel transformativo, donde las estructuras del plan de estudio se cambia para permitir a los estudiantes ver conceptos, problemas y eventos desde las perspectivas de diversos grupos culturales. Es donde ellos se están viendo dentro del currículo y ellos están construyendo los textos. Lo que raramente vemos es lo que se llama acción social, donde no solo es vernos en la historia, en los textos, no solo es que son bilingües, pero el contenido es importante, pero también vamos a llevar un movimiento de acción participativa. El nivel 3 y el 4 es raro de verlo. Lo que vemos mucho todavía es el primero y el segundo, pero a donde va la política de Estado federal, tal vez vamos ni siquiera a ver el primer nivel. Es lo que está pasando ahorita, porque acaban de pasar un Patriot in Education Act y tiene muchos problemas. Pero ¿por qué los estudios étnicos? Y el momento histórico en el que estamos ahorita, es un momento muy serio. Y esto ocurrió, no sé si escucharon de esto, ¿verdad? Que arrestaron, se llevaron ciertas personas, puertorriqueños que son, they have citizenship. Y todo a base porque estaban hablando en español. Y hay gente que puede decir, bueno, estadísticamente es un grupo pequeño, pero lo que yo estoy viendo, hay que ver los sistemas y el impacto y cómo está ocurriendo. Puede haber familiares, sus familias que están directamente impactados por este momento, lo que está pasando, las redadas. Las que vimos en el 2006, no sé si se acuerdan de las mega marchas, los que estaban aquí, Los Ángeles, Chicago, era un momento histórico muy represivo, pero también la comunidad se levantó sin violencia. Era un momento teológico, yo diría, un momento espiritual. Todos se vistieron de blanco los que participamos, pero este es el momento en el que vivimos. Y voy a moverme un poco por el tiempo, pero ¿por qué los estudios étnicos? Porque tenemos que responder a lo que es la desculturalización. Joe Spring es un autor que ha escrito varios textos sobre este tema. Él es nativo americano, indígena, y no nomás ocurrió esto en lo que llaman the boarding schools, donde se llevaban a los niños indígenas, los aislaban, les cortaban el pelo, les cambiaban eso. Pero ¿de qué formas está ocurriendo eso también en la aula? El otro es el pensamiento deficitario, no sé si es la traducción, deficit thinking, es el trabajo de Richard Valencia, donde en vez de ver a los estudiantes con recursos culturales, los vemos como personas que están en deficiencia, que les falta algo. Y no nomás eso, los maestros que criminalizan o se basan aparte de estereotipos, o su información es Netflix, o la película Apocalipto, que viene la segunda, por favor no la vean. Es cómo representan a Mesoamérica. Y estas ideas no nomás, en estudios étnicos se habla mucho de, uno también es parte de esos sistemas de pensar. Porque a veces cuando hablo de esta forma, uno piensa, bueno, es la cultura dominante, es el grupo blanco. No, estas ideologías también las lleva uno. Igual como el ejemplo que di, que mi mamá dice, ¿tiene ojos de color? ¿Verdad? ¿Por qué preguntar eso? Eso viene de una historia. La escolarización sustractiva, Ángela Valenzuela, que creo que también estaba viendo su video, ella habla de esto, los estudiantes en la frontera, fronterizos, cómo es que entran a la escuela con recursos y salen con menos. Claro que sabes aprendiendo matemática abstracta, pero como tú eres, sales menos. ¿Por qué? Y estamos viviendo este momento, pero quiero relatar esto en contexto a la historia de mi hija, Marilis, el por qué necesitamos estudios étnicos. Y esto le dijo la maestra de kinder. Ella se está quedando atrás y no lee como los otros estudiantes. Y en la clase de kinder era el primer programa bilingüe, the first dual language program en una ciudad, no voy a decir dónde, un distrito pequeño. Y eso fue lo primero. Inició su trayectoria.
se me hace interesante y no tanto el por qué comparar a los niños. No sé si se acuerdan, los estándares realmente no existían, no había en la forma en las que están. Yo no estoy en contra de estándares. La lógica en la que se usa para controlar a los estudiantes, eso estoy en contra. Y aquí en esta escuela había una cultura y la directora era mexicana de Jalisco, porque I don't want people to start thinking it's a white dominated, no. Y es un sitio donde los latinos somos el 98%, como el 60% de Qualify for Free and Reduced Lunch. No es a bougie suburb, pero no lo va a nombrar. Y este era el tratamiento. Y en hablar con Amarilis, era el tercer día, llega llorando. ¿Y qué pasó, mija? And I'm a new parent that way, ¿verdad? Es como todo debe ser sagrado. Llorando, ¿y qué pasó? I got a red bear. Why did you get a red bear? What's a red bear? Me dieron un osito rojo. Y pues, ¿qué pasó, mija? No, pues la maestra dice que no debo de hablar, me dice mi niña. Y mi tía instruyó a mi hija porque no teníamos cuidado. We didn't have a daycare, pero mi tía la cuidó. Y mi tía era todo en español con mi tía y mi niña era fully bilingüe y ahora se le está yendo el español. Pero la razón por qué le dieron un red bear, el castigo, era porque está hablando con niños. Pero si son niños, ¿cómo que lo estás castigando? Es como aprenden, it's social. Vamos a adelantar un poco al segundo año. Le cuesta concentrarse. Era un tema que los maestros, las maestras siempre encaminaban. Y vimos el patrón y le empecé a explicar a mi esposa, this is deficit thinking happening on my kid. No se enfocan los maestros en lo que están haciendo, la calidad de instrucción, pero se enfocan todo en la niña. O ella no se enfoca, ella habla, ella no está quieta. Pero ¿y luego tú qué estás haciendo? Y con todo respeto, I love teachers, yo era uno, pero esta maestra ni podía enfocarse en the parent meeting. She was all over the place, tal vez estaba nerviosa. Pero yo nunca me presento con que tengo un doctorado, mi esposa quizás, nunca hace uno eso. Y lo hicimos una vez con una maestra blanca y le habló al sindicato that it was a threat. Because Latino parents can't be those things, right? Y luego uno es una amenaza. Llega el cuarto año y ¿qué dice mi niña? I don't like school, papi. No me gusta. Su trayectoria para mí como papá, siempre hay que proteger a nuestros hijos. Pero ¿qué pasó con las escuelas? Que parece que estos niños los hacen como un número y hasta cierto punto quisieran que no estuvieran ahí. Es la manera en que... Entonces, a mi hija, y esto es algo que comento en un libro, pero no lo voy a leer, lo tenía pensado, es que ella, cuando tuvo experiencias y yo hablaba sobre el currículo, había un momento donde estaban leyendo sobre la historia de California, el cuarto año, ¿verdad? California History. Y este es el currículo de todo el estado. Y interesante que cuando están hablando de la historia de California, primeramente niegan la historia española en representación, se enfoca mucho en la historia de los ingleses, Sir Francis Drake. Es algo interesante. Yo no estoy promoviendo la historia española, I'm Mexican, I want to decolonize, pero hay como una competencia entre o qué país o qué ascendencia europea, y más bien la anglosajona es la que se pone en los textos. Sir Francis Drake, pioneer, pionero, y aparte que no se hablaba de lo que está ocurriendo en relación a los grupos étnicos, que era el genocidio, pero es interesante cómo se hizo ese proyecto de las misiones. No había ningún contexto. Ese es el proyecto que se hace, ¿no? Que vayan a construir una misión, se enfocan en toda la estructura arquitectónica, o si no hacen eso, vayan a una misión y vayan a conocer. Y mi niña, ella en ese momento está preguntando preguntas muy importantes. Dad, what happened to Native Americans? ¿Qué les pasaron a los indios? En ese momento Black Lives Matter estaba surgiendo también. Dad, why do cops kill black people? ¿Por qué matan a los afroamericanos? ¿Todos los blancos odian a los latinos? Do all white people hate, latinos? Preguntas que mi niña estaba ella preguntándose. Pero en el currículo, primero, ella no se veía y segundo, no se estaba enseñando. Pero en ningún momento las maestras, los maestros tomaron el tiempo de conocer a Amarilis.
¿Qué es lo que ella tiene? ¿Qué son sus recursos? En la foto que está ahí, hacia arriba, eso fue The Women's March. Y eso lo hizo mi hija, sin instrucción. Y ella pone, "We the people protect each other". ¿Se fijan quién está en el centro? Un ratoncito. Tiene un corazón y dice, "Even a mouse". Y luego puso, "However you are". Y luego le quise corregir su inglés y dice, "No, however, Dad". Los niños tienen un concepto fluido de muchas cosas que a nuestras generaciones se ve como, no, como que el género, como cosas que nos están espantando. Yo diría, hay que tomar pausa, hay que aprender también de ellos. La foto abajo, mi hija cantando por primera vez. Dice que no se enfoca. Escucha una canción 2, 3 veces, se la memoriza. Estábamos en una IP meeting con ella y una maestra insistía que algo estaba mal with her cognitive processing. Hay una historia larga, no nomás a afroamericanos, pero a los estudiantes mexicanos y ahora se expands into students of color, aquí especialmente, que hay algo mal con el razonamiento. Y yo me acuerdo que it was a Chapman graduate que hizo los exámenes, no sé qué exámenes les dan, but they're battery exams, they're cognitive. Y la maestra insistía, "Well, there's cognitive processing". Y le dijo, "Excuse me, con permiso, no tiene un problema cognitivo. Es más, tiene en inteligencia de memorización, está como en the 1%. Y lo habíamos visto, porque le llamamos el periquito cuando era niña. Escuchaba una canción y está cantando. ¿Cuándo se usan ya los artes? ¿Dónde está la música? Amarilis abajo, porque yo hacía más activismo, ya no tanto por ser papá y ya tengo 52 años y me canso, pero cuando estaban chiquitos los llevamos a las marchas a aprender. Mis niños parecían pescados en agua en las marchas. Y en ese día, that was the Women's March in Orange County, los ven ahí enfrente y mi niño con la camiseta de Batman. Ese día se perdió mi hijo. Y mi esposa se dio cuenta porque estaban en el micrófono, habían 10,000 personas. Y sí da susto, pero luego era un espacio muy bonito, yo diría. Luego alguien anuncia, alguien perdió un niño, se llama Santi. Y ahí ya, después mi esposa habló conmigo y no les comento lo que pasó. Pero cambiamos el contexto. Teníamos el privilegio, Amarilis se mueve a otras escuelas. Navegó 5 escuelas. Y hasta que por fin encontramos maestros, maestras, cambias el contexto, cambia el aprendizaje. Ahí está ella en matemáticas, donde se estaba haciendo de otra forma. Y el tema que les encamino es de que cómo podemos nosotros aprender de los estudiantes y qué nos enseñan los estudios étnicos. Y algo de ellos es que tenemos que valorar quiénes somos, las historias profundas. Y aquí dice Bettina Love, nosotros los que somos oscuros, queremos importar y vivir, no solo para sobrevivir, sino para prosperar, no solo para ser reconocidos, sino para crear nuevos sistemas y estructuras para libertad educativa, política, económica y comunitaria. La justicia social hoy día nos exige de que sigamos soñando. Pase lo que pase en este momento histórico, hay que no dejar que esos sueños, que la manera en que soñamos y pensamos, que nos la quiten. Y pero, ¿qué son los estudios étnicos y qué podemos aprender? Este es un movimiento en California que se lleva a cabo desde el 2014, después de que eliminaron los estudios étnicos en Arizona. Y les tengo que dar ese contexto. Los estudios étnicos en Arizona, específicamente los estudios mexicoamericanos, fueron ilegalizados. Y hubo una corte que se llevó como 10 años, todo eso se cambió. Pero tuvo un impacto en todas las comunidades donde ya no hay estudios étnicos. Because it causes harm. Hay miedo. También los maestros dicen, bueno, ya no lo vamos a hacer. Pero aquí hay movimiento y empezó con el rancho Unified. No hay nadie de Pico Rivera, el rancho, ¿no? El primer distrito. O sea, ya sé que alguien que dijo que Berkeley era el primero, but not really. It was Berkeley, little hippie town. Pero LAUSD, todos. Y en el 2016, Alejo pasan lo que se llama el marco de los estudios, como un currículo generalizado. Y en el 2021 se pasa la ley
que se requiere que los estudiantes se gradúen, se reciban con estudios étnicos de la high school. Eso es lo que estamos en este momento. Si sus hijas o hijos, estudiantes que vienen al grado 9 el próximo año, esos son los que van a tener que tomar estudios étnicos. Pero tenemos distritos como en San Diego, props to them, porque their ethnic studies no está limitado a high school. Tienen desde el kinder, lo están integrando. Y ese es el movimiento del que estamos. Pero ¿qué son los estudios étnicos? Los estudios étnicos son un movimiento de proyectos curriculares, el currículo, y la pedagogía, en la manera en que nos movemos en el salón, the scaffolding, que reclaman voces e historias marginadas, crean espacios de sanamiento que están vinculados a la acción social, que desafía y transforma los sistemas opresivos y la dominación cultural. A veces da miedo, bueno, ¿cómo estudios étnicos que da un contrapeso al poder y todo? Lo que pasa es que si somos maestros y padres que creemos que estamos en un núcleo y que podemos cerrar la clase y simplemente el aprendizaje es aprender el lenguaje. And that's a tendency in a lot of bilingual ed, es lo que tenía mi niña, que language, y el contenido nunca se alteraba. Pero tiene que haber un espacio de transformación, pero ¿cómo lo hacemos? Ese es el cuidado. Porque no estamos tratando de hacer un proyecto político o usar estudiantes y indoctrinarlos. No se trata de eso. Es de rehumanizar y crear esos espacios. Pero los estudios étnicos no solamente es como una conciencia crítica, es una alfabetización racial. Hay profesores que están hablando ahorita sobre eso. La lectoescritura, pero la lectoescritura racial. ¿Cómo podemos aprender a leer nuestro mundo? Lo que diría Freire, no nomás leer las palabras, leer el mundo. Y esa es parte de eso. Algo importante es fomentar las competencias académicas de los estudiantes a todos los niveles. Los estudios étnicos no solamente es aprender críticamente de las historias que no se han enseñado, sino que también es elevar a todos los estudiantes a los niveles más altos, porque históricamente también los estudiantes de color se les ha negado acceso a esos lugares. El ejemplo que tenemos por primera vez, una latina de decana, nos va a decir de lo que está diciendo Ethnic Studies. You're an example what Ethnic Studies needs to be. Necesitamos más representación. Pero como dice mi papá, podemos tener representación, pero ¿qué es su espíritu y qué son sus valores? Porque también hemos visto políticos que, me representa a mí y luego cambian y ¿qué está pasando? Los estudios étnicos, se trata de la justicia social, es antirracista, tiene contenido de estudios étnicos. Lo que hemos visto son, por ejemplo, como estudios mexicoamericanos, chicanos, pero también son afroamericanos, Asian American Studies, estudios de los grupos indígenas. Todo eso es parte del contenido. Y también en unas clases lo que vemos es donde hay un aspecto de acción social, Participatory Action Research. Lo hemos visto en high schools como en Anaheim, Laura High School. Paolo Macalas tenía tiempo y parece que se ha desarrollado más. Pero ese movimiento también se apagó un poco, donde los estudiantes no solamente aprenden, pero están tratando de cambiar las situaciones sociales de sus comunidades. Me voy a brincar. Yo diría que hay aspectos pedagógicos, no solo en términos del currículo. Y hay 3 dimensiones que yo he llegado a definir a base de mi propia experiencia trabajando con jóvenes y también a base de investigaciones. Y una de esas dimensiones es hay que nombrar el mundo. Hay que enseñar a los estudiantes a leer y a leer cómo usarlo como herramienta para analizar el mundo. Hay que nombrarlo. Un ejemplo, mucha gente ha escuchado el término dropout. El concepto de dropout tiene ciertas connotaciones y crea ciertas imágenes en nuestra conciencia, ya si estamos conscientes o no. Cuando se dice, mi hermano, por ejemplo, he's a dropout, and he dropped out of high school, ya sugiere algo. Pero si cambiamos el término y decimos he's a pushout, quiere decir que el sistema algo hizo que lo empujó. Y la noción de dropout es como él voluntariamente se salió. Es algo, un problema de él.
Y claro que no es tan simple como decir uno u otro, pero yo lo que estoy comentando es los términos, los conceptos que usamos son muy importantes, the literacies. Hay otra parte de la pedagogía en los estudios técnicos y esto es las contrahistorias, las contranarrativas. Y voy a dar un ejemplo ahorita y el tercero es hay que sanar, hay que trabajar sobre eso. And those of you who are teachers, yo no estoy hablando de traer medicina ni nada de eso, pero hay que recrear espacios donde hay amor. Esa palabra ya casi ni se usa, love. Yo quisiera tener todo un curso about love y cómo existe en el salón. Yo cuando era maestro, yo abrazaba a todos los alumnos en EMETS. Yo me acuerdo, trabajaba bajo Lupe Simpson y el sindicato, me gusta el sindicato, pero a veces se ponen a atacar a liderazgo latina, era latina y habían problemas en EMETS. En ese tiempo habían como 4,000 estudiantes en la aula. Okay? That's a lot of students. Y en esa instancia habían problemas de disciplina. ¿Y qué es la manera en que se disciplinan los estudiantes? Se castigan. Y se castigan, se reportan y hay detención, right? El modelo tradicional. Y yo como nuevo maestro, yo vivía en la comunidad, yo dije, hay que hacerlo de otra manera. My instincts were different. Mi papá y mi mamá estaban presentes en esos primeros días. Porque todos los que hemos enseñado, it's a very nervous time. Es un tiempo nervioso. Los primeros días que estás enseñando es muy complejo y difícil. Yo alineé a todos los estudiantes el concepto de respeto. Tuve que tomar, es más, paré de enseñar historia y duramos 3 semanas. ¿Qué es el respeto? Hay que escribir sobre ello, reflexionar. Se alineaban todos los estudiantes, yo les daba abrazos. Hay que reconocerlos. Y luego me decían maestros, oh, don't do that because you can be accused. Okay, you can say that. But at the end of the day, mi meta era de tener un espacio de respeto y de amor. También visitaba las casas. Se me facilitaba porque yo vivía en la comunidad de Huntington Park, de Bell. Y eso tuvo un cambio profundo. Pero lo que quiero darles de ejemplo cuando hablo de contranarrativa, ese es el trabajo de Luis García. ¿Sí reconocen la imagen que está arriba? Esa imagen es, ¿se acuerdan de la lotería? Las cartas de la lotería. Y lo que se ha hablado que en la lotería hay representaciones a veces negativas, ¿verdad? El Catrín, el diablo, el borracho. Y lo que hacen es que hay una actividad, usan arte y estudios étnicos donde vamos a contrarrestar esa narrativa. Y vamos a hacerlo en el contexto de nuestras vidas. Y aquí tienen una carta de lotería que dice Save Our Teachers, el estudiante. Porque típicamente los estereotipos de un estudiante en LAUSD no es esto. Y en esto ocurrió. Esto fueron las luchas donde los estudiantes estaban peleando por los maestros, porque te acuerdan que estaban corriendo a maestros después de la crisis económica del 2008, el 2009-10, como 8,000 maestros se los eliminaron en el estado. Los estudiantes estaban allá movilizando. Esta es una representación contranarrativa. Otra son los textos de niños. Los textos de niños que seleccionan es muy importante. Si no están usando Escucha mi voz, por favor, please adopt this book. Use it. Lo hemos usado nosotros en la preparación de maestros. Son las voces de los estudiantes, de los niños que todavía están en las jaulas, en centro de detención en Texas. Muchos son de Centroamérica, de El Salvador, y aún no los han liberado. Mucha gente cree que, oh, Biden desde esa edad no hizo nada. Con todo respeto, pero es la realidad y tenemos que verlo como es. Bell Hooks y otras personas nos hablan de sanar. Y voy a adelantarme porque siempre planifico para más y no es suficiente. Cuando hablamos del currículo y la integración, hay ciertos temas que se tratan en los estudios étnicos. Y esto es regresar a nuestras raíces. Esa es mi interpretación. Hay que regresar y enseñar quiénes somos. Y hay tantas bonitas actividades para hacerlo. ¿Por qué la carrera de cubrir materia y contenido? Why? Y yo entiendo por qué, pero les digo especialmente a los maestros, let's take a pause. Hay que tomar el tiempo de conocer quiénes son a través de oral histories, entrevistas de sus abuelitos, abuelitas,
¿verdad? Así como comencé hoy, ustedes saben un poquito de quién soy porque hablé de quién es mi papá, mi mamá. Hay que reclamar esas historias, hacerlas algo central. Pero parte del currículo, mucha gente se quiere brincar el segundo tema, que es la colonialización, la deshumanización. Eso está ocurriendo hoy y por eso en los estudios étnicos usan conceptos como hegemonía y normalización. Cosas que cree uno que pasó hace 500, 150 años. En estudios étnicos uno hablamos, en vez de decir que eso en el pasado, en qué maneras existe en el presente. Regreso a, ¿tiene Amarilis ojos de color? Ok, while that may be seen as neutral, mucha gente dice, oh, hay que poner la atención. Es algo, viene de algo. ¿Qué significa? Pero lo más importante, yo diría, en el currículo de los estudios étnicos es la regeneración. Es recapacitar quiénes somos. Es estar en una clase donde estudiantes como Amarilis van a sentirse valorados, valoradas. Se van a sentir amados y amadas. Se van a sentir mejor. Al punto donde le está ocurriendo a mi hija en este momento, la tuvimos que sacar de escuelas públicas y está en una escuela ahorita católica. Y nosotros somos socializados católicos y no practicamos. Full disclosure. Mi hija, y esto di de ejemplo, una maestra al segundo o tercer día le presta un suéter porque se le olvidó el uniforme y está haciendo frío. Mi hija llega, Dad, like, isn't that so cool? You know, ¿por qué? Why? Y le dije a Marilis, porque ella sabe, we teach ethnic studies at home, schooling. ¿Por qué los maestros, those small acts of care? Luego los maestros saben sus nombres. Claro que las aulas son un poco más pequeñas. Hay tiempo para rezar. I'm not promoting religion, no me empieces a estar. Pero mi niña algo le atrae. Tomaron todo un día para los jóvenes reflexionar sobre cómo hay problemas de drogas, vaping y todo. Y they're addressing it. La escuela para porque no es una carrera de cubrir currículos, sino que hay que centrar a los estudiantes y su desarrollo. Esos son los estudios étnicos. Y les quiero dejar eso. Tenía mucho más, pero les quiero dejar que se queden con esto. Y les voy a poner, porque no me dio tiempo para esto, but I want to go to the last slides. Que hay que tener humildad. Hay que ver en qué maneras podemos integrar todo lo que son los estudios étnicos. Y les iba a dar ejemplos porque los hemos hecho en las ciencias. Mucha gente dice, ¿cómo se integran los estudios étnicos? En las ciencias se puede hacer lo que yo estaba haciendo. Disculpen con todos los slides, denme un segundo. Lo que yo estaba haciendo es trabajar en contextos donde hay translenguaje. Leyendo libros multiculturales, críticos, con niños, con familias. Y ha sido el proyecto mejor que yo he encaminado. Esto lo hicimos de Casa de Ley 4 años, me lo quiero llevar, pero ahora que los líderes estén haciendo este proyecto. Y hay fotos ahí de mis estudiantes. Esto es un ejemplo de un estudiante, está hablando del colorismo, ¿verdad? Como racismo a base de color. Soy moreno, ¿cómo me ven? Si soy un poco más blanco, ¿cómo me ven? ¿Cómo me veo? Y en este proyecto, la estudianta hace una entrevista a su mamá. ¿Cómo podemos, porque fue una pregunta, integrar a las familias en todo esto? Por lo menos podemos a través de actividades donde las voces son parte de. Porque los papás y las mamás trabajan y es ideal también decir que aquí van a estar. Les dejo con recursos para transformar su programa y Magali, I'll leave this with you later. Lo que voy a decir es que nuestras lenguas maternas aún no mueren. Viven en nuestra lucha para existir. Regresé a México. Quiero volver a ir a escuchar. Familia, mi abuelito, abuelita no están ahí, pero están todavía presentes. Se siente algo. Es por eso cuando voy a esos lugares para mí me siento con mucha emoción. Me pongo a llorar y mi hijo está diciendo, why are you crying, Dad? Porque de ahí soy. Tenemos un lugar, todos nosotros pertenecemos a un lugar y les doy las gracias, Tazo Comati, por el tiempo.